Buenas tardes, estamos acá de vuelta en la sala de entrevistas del diario La Voz del Chaco. Nos encontramos acá con el licenciado Francisco Cabaña, especialista en aplicar la terapia cognitivo-conductual, que vendría a ser una terapia que va por objetivos. Y bueno, licenciado, para empezar, buenas tardes, gracias por tu tiempo y bueno, empecemos con la entrevista. ¿Será que podemos arrancar si te pregunto en qué consiste puntualmente la terapia cognitivo-conductual? Sí, buenas tardes, Bruno. Gracias por invitarme acá a este momento, a esta entrevista. Sí, mira, la terapia cognitivo-conductual consiste en un set, en un conjunto de técnicas, pero también de terapias y también de procedimientos específicos de intervención psicológica, cuyo objetivo es ayudar a las personas a cambiar determinados patrones de conducta. Ok, Francisco, licenciado, disculpa. O sea que la terapia cognitivo lo que vendría a hacer es identificar patrones de conductas que uno podría considerar en general inapropiadas, digamos. O sea que para ir simplificando esto, ¿para qué trastornos o problemáticas vendría a ser más efectiva la terapia cognitivo-conductual? Bien, justamente en terapia cognitivo-conductual que sabemos hoy día que ha ido evolucionando a lo largo de los años, pasando de ser terapia estrictamente conductual a ser terapia más cognitiva y recientemente vuelve a sus raíces exclusivamente conductuales. Está centrada y ha mostrado su eficacia en un amplio abanico de distintos problemas psicológicos, desde trastornos de ansiedad, por ejemplo, hasta el trastorno límite de personalidad, donde también se trabaja desde el enfoque de la terapia dialéctico-conductual, que también es un enfoque más especializado de la terapia cognitivo-conductual. Licenciado, usted mencionó que la terapia cognitivo-conductual aborda con efectividad la ansiedad, pero ¿será que me puede hablar si es el mismo caso con la enfermedad de la depresión? Bueno, nosotros nos corremos desde la perspectiva biomédica de los problemas psicológicos, ya que en primera instancia nosotros no somos médicos, por lo tanto nos vamos a aplicar esa misma lógica en el caso de los problemas psicológicos. Para poder explicar ya sea la etiología y el mantenimiento de estos problemas, nosotros recurrimos a un modelo conductual que establece que los problemas psicológicos se originan en la interacción del individuo con el entorno y se mantiene por reforzamiento negativo que vendrían a ser determinadas conductas de escape o evitación. En el caso de esto es transversal a todos los problemas psicológicos. En el caso de la ansiedad, se observa que la persona cuando experimenta esta emoción, porque en primera instancia hay que entender que es una emoción más, tan normal como la alegría, por ejemplo. Y en el caso de la ansiedad, cuando la persona experimenta, ya sea la activación fisiológica que se observa como aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, sudoración o problemas gastrointestinales que realmente son incómodos y molestos, la persona rápidamente termina recurriendo a cualquier conducta que le permita suprimir ese estado emocional. Y ahí lo que termina realizando es un proceso de reforzamiento negativo. Lo que ocurre es que, bueno, tras una conducta específica que le ayude a suprimir la ansiedad, lógicamente se produce un alivio de ese malestar, pero a largo plazo lo que ocurre es que el problema se mantiene y se hace cada vez más grande. Ok, reforzamiento de planteos negativos, decisiones equivocadas o como yo lo quiero llamar, que resultan en ansiedad o depresión. Ok, ¿será que te puedo preguntar, dentro de esta terapia, existen técnicas que uno utilizaría a la hora de llevar a cabo la terapia? Yo tengo anotado acá que hay reestructuración cognitiva, exposición, registro de pensamientos. Veo acá que tenés Sí. tu planilla que me gustaría que muestres y le expliques a la audiencia en qué consiste este registro de pensamientos. Contanos al respecto.
Bien, excelente, Bruno. Justamente esta clase de registros diarios de pensamientos, emociones y conductas son la primera herramienta que vamos a utilizar a lo largo de todas las sesiones, ya que es de la manera en que comenzamos a introducirnos en el ámbito cognitivo-conductual, ya que nosotros le vamos a explicar al consultante que siempre hay determinados factores, ya sean algunos pensamientos, recuerdos, otras emociones o sucesos concretos que terminan funcionando como estímulos que pueden o bien elicitar o bien evocar determinados pensamientos, otras emociones desagradables y conductas concretas que generalmente las que más nos van a interesar son aquellas conductas de escape, es decir, aquellas conductas por las cuales la persona logra suprimir o escapar de ese malestar en el corto plazo. Esta primera planilla le sirve al consultante para aprender a diferenciar entre estos cuatro conceptos fundamentales y también a nosotros nos da un registro, un historial, un seguimiento de lo que ocurre por fuera de las sesiones. Justamente nosotros siempre vamos a estar dando actividades que son extra sesiones, se realizan por fuera de este ámbito, porque el propósito inicial es lograr que la persona sea lo más autónoma posible, que llegue en algún momento en que pueda prescindir de la medicación y de cualquier tipo de terapia. Y a su vez, para lograr eso, nosotros tenemos que generalizar lo que se trabaja en terapia a los contextos de la vida cotidiana de esa persona. Es cierto, utilizamos esta clase de registros diarios, donde se le explica a la persona la lógica de estos registros, pero también para cada uno de las problemáticas psicológicas se implementan distintas técnicas o terapias, como por ejemplo en el caso de la ansiedad, la terapia de primera línea es la terapia de exposición, que consiste en que la persona aprenda a exponerse, a confrontar de manera sistemática, pero también gradual y prolongada a distintas situaciones, pensamientos, objetos o recuerdos que provocan, más bien que elicitan ansiedad. En lugar de escapar de la ansiedad mediante determinadas estrategias conductuales, nosotros le decimos, no, vos vas a tener que para exponerte a estas situaciones para poder superarla, para poder superar el trastorno de ansiedad. Así como también en caso de la depresión existe un protocolo muy concreto, también basado en evidencia, que es el protocolo de activación conductual. Después tenés, por ejemplo, para el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la técnica de exposición con prevención de respuesta. Después, por ejemplo, en el caso del insomnio crónico, se trabaja con terapia de control de estímulos, reestructuración cognitiva, terapia de restricción del sueño. Tenés un amplio abanico de técnicas y de terapias. Ok, licenciado, estábamos hablando de la planilla o el registro de malos pensamientos que tratan la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, como bien lo dijiste. Eh, u- em, o sea, usted aborda esto, ayuda a que el paciente de alguna manera enfrente su problema. ¿Y de dónde te podemos encontrar? ¿Usted atiende de manera virtual, presencial o cómo hacemos para acceder a su servicio? Sí, Bruno, yo trabajo de manera virtual, pero también trabajo presencialmente en mi consultorio. Pueden contactar a través de mi WhatsApp para coordinar un turno, que es 3624 55 38 55, súper sencillo de recordar el número. Y lo que quería también declarar es que más que ser pensamientos, emociones negativas o conductas negativas, no lo vemos de esa manera. Justamente esas cualidades hacen que deje de ser un proceso objetivo. También le vamos a enseñar eso a los consultantes. En realidad simplemente son pensamientos, emociones y conductas que si se mantienen es porque están cumpliendo una función determinada en la vida de esa persona. Eso también es fundamental. Lo primero que también trabajamos en terapia se denomina análisis funcional, que nos permite identificar cuáles son los factores que mantienen al problema presente hasta el día de hoy.
De hecho, si un problema psicológico o una conducta determinada se mantiene, es porque cumple funciones determinadas para la vida de esa persona, que también sigue una misma lógica que este registro y se ve más que nada así, por ejemplo. Dividimos a una conducta determinada en función de lo que pasa antes y de lo que ocurre después. ¿Me explicás un poquito qué es lo que estoy viendo? Sí, justamente nosotros en el análisis funcional es la herramienta que nos permite de ahí desglosar una conducta determinada en función de aquellos antecedentes, o sea, cualquier factor que antecede a una conducta y que hace más probable que esa conducta ocurra, ya que justamente en presencia de ese estímulo antecedente fue que en el pasado esta conducta fue seguida, de ahí consecuentes o consecuencias, fue seguida de una consecuencia determinada denominada o bien reforzamiento positivo o negativo. Por ejemplo, ahí podemos analizar la función de un berrinche en el caso de los niños. Puede ser que la misma cumpla distintas funciones como a modo de reforzamiento positivo. La función del berrinche sea conseguir la atención de sus adultos cuidadores, padres, así como también puede ser a modo de reforzamiento negativo, que consiste en escapar o ponerle fin a una demanda determinada que está recibiendo, ya sea en la escuela o en la casa. Puede ser que el berrinche cumpla esa función, o bien para obtener más atención de sus cuidadores o padres, o bien también puede ser a modo de escape o evitación de determinadas tareas o demandas en general proporcionadas por su entorno. Por medio de este tipo de análisis que me estás mostrando, también se puede llegar a la raíz de los malos comportamientos en niños, ¿puede ser que me dijiste? Claro, porque justamente la terapia es terapia cognitivo-conductual, que es en realidad más conductual que otra cosa. De hecho, nos basamos, para explicar la etiología y el mantenimiento de los problemas, nos basamos en condicionamiento clásico y condicionamiento operante, que son principios de aprendizaje que son transversales a todos los seres vivos y además también desde el momento en que nacemos nos comportamos. Por lo tanto, desde el primer momento estamos interactuando con estímulos ambientales que pueden por ahí elicitar determinadas reacciones fisiológicas o también nos pueden servir para operar sobre el entorno. O sea que podés, no solamente tratás a adultos y jóvenes, sino también por medio de esta terapia se puede tratar niños, vos tratás niños, digamos. Sí, también actualmente no tengo pacientes niños, pero bueno, hasta el año pasado sí, estuve trabajando en un centro educativo terapéutico. El paciente de menor edad que tengo en la actualidad es de 12 años, pero sí también trabajo en Es general. un niño. Sí, preadolescente ya más que nada, ya está entrando a la secundaria y para trabajar con la infancia, mi enfoque específico se llama análisis conductual aplicado o ABA también, que justamente es la aplicación de la ciencia conductual a la resolución o tratamiento de conductas socialmente relevantes. Ok, licenciado, bueno, primero que nada te agradezco el tiempo, sé que sos una persona bastante ocupada, pero hay que hacer visible estos casos de lo que a mí me gustaría llamar de soluciones mentales, porque usted lo que provee es una solución o un alivio por medio de esta terapia. Y volviendo al tema de lo que vendría a ser la terapia cognitivo-conductual, ¿cómo se diferencia, porque tengo entendido que hay otros enfoques psicológicos, cómo se diferencia la terapia cognitivo-conductual de los demás, de las demás ramas o enfoques psicológicos, como lo quiera llamar? Bien, muy buena pregunta. Se diferencia precisamente que es un enfoque sistemático, protocolizado, basado en la evidencia científica, no en base a simples casos clínicos desarrollados o atendidos por distintos terapeutas a lo largo y ancho de este mundo, sino que se ha sometido la terapia a ensayos clínicos aleatorizados que han derivado después en múltiples metaanálisis para corroborar su validez y eficacia, donde esto ha sido demostrado en un amplio rango de trastornos, así que eso es lo que caracteriza de que no solamente funciona la terapia cognitivo-conductual o todas las terapias
conductuales en general, sino que pueden explicar los principios por los cuales funciona esa clase de terapias, cosas que otros enfoques no lo pueden demostrar empíricamente o tampoco no se pueden replicar, por ejemplo. Ok, licenciado, entonces estamos hablando que la terapia cognitivo-conductual no solo funciona, no solo es eficaz, trabaja y va por objetivos. Se podría decir que dentro de las demás ramas de tratamientos a las enfermedades mentales, trastornos o como lo quiera llamar, vendría a ser como la solución eficaz, digamos, sólida, digamos, o sea, es como decir que yo a mí me duele la cabeza y me tomo un Actron en términos de psicología, si tengo ansiedad me tomo una terapia cognitivo-conductual y se me pasa el malestar, ¿no? Claro, bueno, va por ahí justamente. La idea también de la terapia cognitivo-conductual no solo es ponerle fin a esas conductas problema o quizás a esos problemas de ansiedad, depresión, sino también, por un lado, ofrecer habilidades específicas de las cuales la persona carece, como por ejemplo habilidades de tolerancia al malestar, habilidades de regulación emocional, de eficacia interpersonal también, por ejemplo, y en definitiva cualquier clase de habilidad que a la persona le permita ser lo más autónoma posible. Ok, licenciado Francisco Cabaña, le agradezco por su tiempo y una vez más, gracias. Acá desde La Voz del Chaco con el licenciado Francisco Cabaña, especialista en la terapia cognitivo-conductual, quien dio sus palabras para La Voz del Chaco. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.